Dentro de 20 años alguien te preguntará cómo fue el confinamiento por COVID, ¿cómo responderás? La última historia es espectacular. COVID encendió algo en mí y desde entonces estoy agotado. Empecé a cortar el césped en el maletero de mi Accord del 2003. Luego aprendí a trepar y quitar árboles adecuadamente. Ahora tengo un camión grande, un remolque y un montón de equipo. Antes era camarero/camarero alcohólico y estaba muy deprimido. 2 de mis hijos adolescentes se han mudado conmigo y estoy en la mejor forma de mi vida. Gané una jodida tonelada de dinero repartiendo pizzas en calles vacías. La gran escasez de papel higiénico de los años 20, así empezaré. Las extrañas determinaciones sobre quién podría ser considerado un trabajador esencial. Mi hijo era considerado un trabajador esencial. Era un adolescente y tenía su primer trabajo en comida rápida. Surrealista en su mayoría. Extraño. Mucha ansiedad pero también un poco de paz. Me considero muy afortunada de tener un trabajo estable que podía hacer desde casa y de tener una casa con un bonito espacio al aire libre. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Fue el más limpio de los tiempos, fue el más sucio de los tiempos. Fue el más tranquilo de los tiempos, fue el más ruidoso de los tiempos. Fue el más divertido de los tiempos, fue el momento más aburrido. No lo sabría. Trabajé en la morgue del hospital durante todo el encierro. Esperaba no contraer la enfermedad incurable de la coagulación sanguínea que mató a muchos de mis clientes por $19 la hora. Me llamaron héroe y trabajador esencial mientras no podía permitirme comprar una casa. Me sorprendería que alguien preguntara. Cuando ocurrió, mi hermano, que estudiaba enfermedades infecciosas mientras estaba en la universidad, se sorprendió de que nunca se le hubiera ocurrido preguntarles a nuestros 4 abuelos sobre la gripe española. Todos eran adultos jóvenes cuando ocurrió. Todo el mundo engordó y las redes sociales se volvieron estúpidas. Yo era un trabajador esencial. Fue el año en que comprendí hasta qué punto los estadounidenses se preocupan unos por otros. Como una extraña psicosis colectiva. Como si todos perdiéramos colectivamente la cordura por un tiempo, pero con razón. El encierro de 2020 fue una época extrañamente mágica, tranquila y pacífica, pero llena de ansiedad. El cierre de principios de 21 fue una pesadilla absoluta de depresión y un control de la realidad cada vez menor. Caminé mucho. Hey. Apuesto a que uno de estos comentarios te ha sorprendido. El último es el mejor, no te lo pierdas. Fue bastante horrible. Trabajaba entre 72 y 80 horas a la semana en una unidad COVID de un asilo de ancianos. Normalmente trabajaba en urgencias de acceso crítico como enfermera de viajes, pero el mundo médico se estaba desmoronando y fui a donde se necesitaba la ayuda más desesperada. Me tomaba un día libre a la semana para lavar la ropa en el hotel donde me hospedaba y hago Walmart Pickup para mis compras y suministros. No fui a casa. No quería que ninguno de mis familiares o amigos contrajera este virus que ya había matado y discapacitado a tantas personas. Lo hice durante varios meses. Muchos murieron, solos, sin sus seres queridos. Estábamos muy ocupados tratando de cuidar a los enfermos, pero siempre me sentía culpable cuando alguien moría sin personal allí. Me aplastó el alma. Luego yo también enfermé de COVID. Me quedé tranquilamente en mi habitación de hotel hasta que supe que tenía que ir a urgencias. Me dieron 1 litro de líquido intravenoso y me dijeron que si empeoraba, que volviera. El médico de urgencias me llamó a un lado cuando me iba y me dijo que tenía que llegar a casa e ir a un hospital más grande. Lo intenté, me tomó 2 días empacar mi equipo y casi recuerdo haber conducido a casa. Hice que mi hija estableciera un espacio de cuarentena en nuestra casa. Fue increíble. El día después de llegar a casa, fui ingresado en el hospital durante 12 días por insuficiencia respiratoria relacionada con una infección por neumonía por COVID. No sé cómo no morí. Eso fue pura voluntad y saber que mi hija todavía me necesitaba y que yo no tenía suficiente seguro de vida y que no tenía mi casa y otros asuntos en orden. Hicieron de mi hijo de 23 años mi MPOA. Llorando. No morí como se esperaba, sino que pasé 10 meses en casa tratando de recuperarme. Había recibido un duro golpe neurológico y un fuerte daño respiratorio a causa de COVID. Durante 3 meses no pude soportar ningún tipo de luz, el ruido tenía que ser mínimo y toda la comida sabía mal. No podía decir las palabras para lo que estaba tratando de decir. No sabía si algún día mejoraría. Lentamente lo hizo. Nunca pude volver a la enfermería de urgencias. Encontré enfermería de cuidados paliativos. Arregló mi corazón y le dio a mi alma la esperanza de que podemos hacerlo mejor si alguna vez llega otra pandemia.
Ahora tengo las cosas preparadas para mi familia en caso de mi muerte. Tampoco puedo hacer nada demasiado estresante o loco. Mi mente es un poco más oscura ahora y si pienso demasiado en ello, me gustan un poco menos los humanos en el poder y las personas que no están dispuestas a protegerse a sí mismas para proteger a los demás, incluso menos que eso. El encierro fue terrible para algunos de nosotros, pero era absolutamente necesario y, con suerte, aprendimos mejores formas de afrontarlo cuando vuelva a ocurrir. Y volverá. 2 palabras. Rey Tigre. Muchas llamadas de Zoom en mi ropa interior. Mi mejor amiga empezó a usar mascarillas, a llevar desinfectante para manos y a decirles a todos que cuando la vacuna esté disponible, ella será la primera en la fila. Justo antes de que pudiera recibir la vacuna, contrajo COVID, terminó en la UCI donde estuvo aislada durante 6 semanas y nadie pudo visitarla en el hospital, luego se trasladó a otra parte del hospital donde murió. En la última llamada que tuvimos, me dijo que no soporta el hospital porque aquí la comida apesta. No podía saborear la comida. Ed Sally. Todos te amaban y todos te extrañamos. Realmente nada cambió. Todavía tenía que ir a trabajar mientras que la mayoría de la gente se quedaba en casa y se relajaba. Fue prácticamente una prueba de que tan rápido nos volveremos y nos destruiremos por completo si nos enfrentamos a un desastre real. Según todos los indicios, se trata de un pequeño cambio en la calidad de vida. Cuando llegue el próximo, será aún peor. Les contaba cómo la alcaldesa de Chicago le decía a la gente que si salían de su casa serían encarcelados, pero luego fue y se cortó el pelo. Silencioso, relajante y aterrador al principio, luego todo fue simplemente pacífico. No hay diferencia para mí. De alguna manera el trabajo se consideraba esencial. Hacemos cajones para armarios y creo que tuvimos entre 3 y 4 pedidos de tiendas de campaña COVID durante el cierre. Un día de trabajo que se considera imprescindible durante todo el confinamiento. Soy introvertido / jugador y acabo de comprar mi casa, así que realmente no tuve necesidad de ir a ningún lado. Bueno, una diferencia. El cierre de Walmart a las 8 de la noche significaba que ya no podía ir de compras después del trabajo. Los 10 meses más felices de mi vida. Me pagaron por hacer cosas divertidas al aire libre como pescar cangrejos, pescar, cazar, hacer caminatas, hacer picnics, etc. Es duro perder a un familiar y ni siquiera poder celebrar un funeral. Deprimido por estar encerrado. Era como si todos tus amigos y tú estuvieran castigados al mismo tiempo. ¿Te gusta este contenido? Dale a seguir y no te pierdas ningún video nuevo en tu feed. Jodidamente deprimente. No quiero decir que desperdicié hasta 4 años de mi vida porque no lo hice, pero ni siquiera me sentí real. Creo que lo he disociado todo. El peor y más tonto momento de la historia de la humanidad en el que fuimos testigos de lo fácil y rápido que el miedo puede consumir a las personas y revela lo poco amables que somos en realidad. Yo era estudiante de enfermería en ese momento y nos pidieron que fuéramos voluntarios para apoyar a las enfermeras calificadas. Fue un infierno aterrador y absoluto. Es ridículo y mostró cómo la gente está dispuesta a permitir que el gobierno tome decisiones por ellos. Al principio, en Canadá hubo un tipo de cooperación que fue increíble. Después de unos meses, las invasivas redes sociales aparecieron y lo cambiaron todo. La gente pasó de ser comunal a faccional en el lapso de unos pocos meses. Yo también recuerdo lo pacífico que era. El aire exterior olía diferente. ¿Qué encierro? Yo era un trabajador minorista en una gran cadena nacional que se dedica a repuestos y accesorios para automóviles. Me consideraron esencial para la economía, porque mi tienda daba servicio a la flota local de USPS, entre otros. En mi perspectiva, nunca hubo ningún bloqueo. Solo había un enfoque poco sistemático sobre cómo una tienda determinada gestionaba su tráfico peatonal con respecto a una distancia de 6 pies, y no podía ir a hacer la compra a las 2 de la madrugada si no podía dormir. Cierra mi trasero. Si el poder autoritario necesario para imponer un bloqueo alguna vez